Que el Señor les bendiga. En este día sentía en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Oído espiritual para una verdad eterna. Y para ello quiero invitarles a que vengamos a la palabra del Señor en el Salmo 19, a partir del verso 1 y hasta el verso 4. Salmo 19, del verso 1 al verso 4. Dice así la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría, es como dice. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo y hasta el extremo del mundo sus palabras. Quisiera invitarlos a que hagamos una breve oración. Amado Padre Celestial, en esta hora me encomiendo a ti. Te pido, Señor, que tú tomes estos versos, que tú tomes la palabra y la inspires, Señor, que sea una fuente de inspiración, Padre, como un río de agua fresca, Señor, en nuestros corazones, no solamente en el mío y en mis labios, pero también en los oídos y corazones de todos los que están conectados por estas redes sociales. Te pido que tú bendigas a cada corazón y que la palabra que sea dicha sea para provecho y edificación de tus hijos y para acercar a tu novia a una mejor posición, Señor. Te lo pido, Padre, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Un oído espiritual para una verdad eterna. ¿Qué más dice la palabra del Señor? ¿Notaron ustedes que aquí pudiéramos pensar que aquí hay una contradicción? En el verso 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero el verso 4 dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que me gustaría eh, poner un pensamiento en el corazón de la novia de Jesucristo acerca de el escuchar una voz que no puede ser escuchada en una forma natural. ¿Qué más dice la Biblia tocante a este tema? Bueno, fíjese que Isaías 55 dice, 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Fíjese, vamos agregando cada verso que vamos trayendo, establece un fundamento para que podamos ir ampliando el cuadro de lo que queremos, de la enseñanza que queremos traer en este día. El primer texto nos dice que un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Dice que no hay lenguaje, dice que no hay palabras, ni es oída su voz. El siguiente verso dice que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y ahora le añadimos Isaías 55:11 que dice que su palabra, que la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga y que será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. ¿Algo más que pudiéramos agregarle a este pensamiento de la palabra? Bueno, en Isaías 53, tan solo 2 versos atrás del capítulo que estamos leyendo actualmente, en el verso 1, Dios hace una pregunta y Él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Encontramos aquí que hay un anuncio que es publicado hasta el último rincón de la tierra y Dios pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La forma en la que dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová es una forma antigua de hablar. Cuando se hablaba de la diestra de poder, se estaba hablando del poder o de las habilidades, de las capacidades de una persona. Cuando alguien decía que por su diestra haría tal cosa, estaba hablando de que era capaz de hacerlo. Y cuando Dios dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está diciendo, ¿y sobre quién se ha manifestado el poder de Dios en su vida?
El poder de Dios es el poder que la palabra de Dios nos da, es el poder del Espíritu Santo, el poder de la fe, el poder de tomar una promesa y que sea más que letras de tinta en hojas de papel, sino que se convierta en una palabra viva, en una palabra real, con una fe que está ardiendo en el corazón, que puede mover montañas. ¿Cómo es que su voz salió por toda la tierra? ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar a cabo una serie de preguntas para que nuestra mente empiece a trabajar. ¿Cómo es que salió su voz por toda la tierra, pero no es oída? Una voz que sale por toda la tierra, pero no es escuchada. Fíjese que en el mensaje, un abismo llamando a otro abismo, el hermano Branham está predicando un glorioso mensaje y él está diciendo que el Espíritu Santo en aquel tiempo, y lo voy a decir con mis propias palabras, el Espíritu Santo en este día, usted que lo está escuchando sepa que el Espíritu Santo está tratando de hablar con el hombre interior, no con el hombre exterior. No quiere, al Espíritu Santo no le interesa hablar con el hombre en la sala, en la cubierta del barco. Él quiere hablar con el hombre en la sala de máquinas, el que puede accionar el movimiento del barco. ¿Por qué? Porque aquí afuera nuestra mente natural nos presenta argumentos, nos presenta razonamientos, hacemos una evaluación de pros y de contras, de cosas que están a favor y cosas que están en contra, pero al final nuestra toma de decisión no la hacemos solamente, no la hacemos solamente como una meditación razonada. Aquí adentro en el corazón es donde tomamos las decisiones. No hacemos un cálculo matemático y lógico solamente, sino que a veces tomamos decisiones que incluso parecen contradictorias, pero que nuestra conciencia nos constriñe y nos demanda hacerlo de esa forma. Es con el corazón que tomamos decisiones, no con la mente racional, no con la mente natural. Así que el profeta dice que el Espíritu Santo no está interesado en hablar con una mente natural, no quiere hablar con el hombre que está en la cubierta del barco. Él quiere hablar con el hombre que mueve el barco, con el que activa las máquinas, el que está en la sala de máquinas. Él quiere hablar con el hombre interior. Él quiere hablar con la simiente de Dios que Él puso ahí desde antes de la fundación del mundo. Él quiere despertar a esa simiente. ¿Se acuerdan ustedes, hablando de ejemplos que nos empiecen a traer luz de lo que estamos hablando? ¿Se acuerdan ustedes de la ocasión en la que Cristo llegó por primera vez a Jerusalén? Él les dijo a sus discípulos, vayan a tal lugar y en ese lugar van a encontrar un asno, una asna con un pollino, con un bebé asno, con un asno jovencito que nunca había sido montado por nadie. Tráiganlo para que yo lo monte, para cumplir una profecía antiguo testamentaria. He aquí tu rey que viene manso en un pollino. Y encontramos que Él les dice, y si alguien os dijere, ¿para dónde van con el pollino? Ustedes le dirán, el Señor ha dicho que lo usará por un poco de tiempo y luego lo devolverá. Y estos hombres, estos discípulos de Cristo, fielmente fueron, encontraron el pollino donde Cristo les había dicho que iba a estar. Y cuando ellos lo tomaron, el dueño les dijo, ¿para dónde van con ese animal? Y ellos le dijeron, el maestro lo va a ocupar por un poco de tiempo, pero luego lo va a devolver. ¿Qué posibilidades habría de que usted venga a alguien y diga, el maestro ocupa el carro suyo, pero dentro de poco lo va a devolver, y que usted permita que se lleven su carro? Bueno, así de ilógico hubiera sido que ese hombre hubiera permitido que se llevaran al pollino. Sin embargo, él lo hizo. ¿Por qué? Tal vez él a nivel consciente no sabía lo que estaba ocurriendo, pero en su corazón Dios estaba hablando a esa vida. Entendemos el otro caso. Cuando Cristo se acercó a la Pascua en la que iba a ser crucificado, en la que iba a ser arrestado, condenado y crucificado, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que pasemos la Pascua? Y él les dijo, vayan a tal lugar, vayan a Jerusalén y en tal entrada va a pasar un hombre con un cántaro de agua, síganlo a él. Ustedes saben, el ministerio de Jesús estaba basado en visiones y profecías. Así que dijo, síganlo a él y entren donde él entre. Y ellos lo siguieron. Ellos tenían que ser cuidadosos de no perderlo de vista nada más. Se van detrás del hombre con el cántaro de agua. El hombre entra en un mesón y ellos entran al mesón y repiten las palabras que Cristo les instruyó que dijeran.
¿a dónde está el lugar preparado para, así dice mi maestro, ¿a dónde está el lugar preparado para tomar yo la cena de la Pascua, yo y mis discípulos? Y dice que el hombre el mesonero los enseñó un lugar que ya estaba completamente listo, esperando por ellos. Ese hombre había sido instruido de alguna forma. Quizás no oyó una voz audible, pero algo lo guió a eso. Usted sabe, muchas veces la gente lo llama corazonadas, muchas veces la gente lo llama presentimientos, pero hay todo un mundo interior aquí de cosas que se consideran cuando vamos a hacer un negocio, cuando vamos a tomar una decisión muy importante, como casarnos con quién nos vamos a casar o comprar una propiedad, decisiones que tienen cierto peso. No solamente lo dejamos toda la lógica. Después de haber calculado lo que se tenía que calcular, el corazón es el que decide, el corazón es el que sabe hacia dónde se está inclinando. Bueno, de esa misma forma, Dios habla. Tengo en mi nota que ni el dueño del pollino ni el mesonero, dice, quizás nunca oyeron la voz del Señor, la voz de Dios, pero Él de alguna forma habló a sus corazones. ¿Se acuerdan ustedes de la viuda de Sarepta? Que creo que es el caso más exacto, más directo, que encaja mejor con lo que estamos hablando en este día. La viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17, del verso 8 al verso 24, cuenta la historia de que después de haber pasado 6 meses Elías comiendo la carne que los cuervos le traían al río Querit, él bebía agua y comía de la carne que le traían los cuervos. Cuando se secó el río, Dios le da instrucciones y le dice, ve a Sarepta de Sidón, donde hay una mujer viuda a la cual yo le he dado orden de que te sustente. Ya era una cosa incómoda en aquella sociedad patriarcal que una mujer mantuviera a un hombre, pero el siervo de Dios estaba entrenado para confiar y obedecer al Señor, así que él fue a Sarepta de Sidón. Tipológicamente hablando, eso podría hablar de una iglesia que está dándole soporte a un siervo del Señor llamado por Dios. Pero vean qué interesante, cuando él llega donde ella está con dice el relato bíblico que ella tiene dos pedazos de madero, 2 maderos que juntó para prender el fuego de su cocina. El profeta dice que los 2 maderos cruzados significan la cruz del Calvario, que de eso es lo que está hablando, pero que ella iba con los 2 maderos y que Elías le dice a la viuda de Sarepta, le dice, ¿podrías traerme un vaso de agua? Y ella le dijo, sí, claro, con mucho gusto. Y cuando ella iba de camino, yo creo que él estaba midiendo el terreno de cómo entraría. Dios me ha mandado a esta mujer para que ella me sustente. ¿Cómo le explico a ella que Dios me ha mandado? Porque sé que Dios le dio la orden a ella de sustentarme. Él se acerca y le dice, ¿y podrías traerme de una vez una tortita cocinada en el rescoldo, debajo del fuego? Y ella se vuelve y le dice, vive tu alma y vive Jehová, que solamente tengo unas cucharadas de harina, unas gotas de aceite, y me iba con estos 2 leños a preparar lo que me quedaba para dejarme morir con mi hijo. En ese momento, Elías captó el propósito de por qué Dios lo había mandado a esa mujer. Él entendía que esa mujer era un tiempo, recuerdan que los cielos se habían cerrado por 3 años prácticamente. Iba a haber una gran sequía porque no estaba lloviendo y por lo tanto no iban a haber cultivos ni cosechas. Así que con el entendimiento que tenía Elías, ahora él capta que Dios lo envía a ella para ayudarla. Ella sirviéndole al profeta sería la manera más segura de que Dios proveyera para ella todo lo que ella necesitara. Y ahora con esta comprensión, Elías le dice, ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí. ¿Se imagina usted una viuda desamparada con un niño teniendo solamente un poco de alimento? Cualquier persona en sus 5 sentidos tratando de hacer una decisión racional hubiera dicho, la verdad es que usted tiene muy poco, no hay que ponerle carga, cómase lo que le queda. Pero él no, él le dijo, dame primero a mí. Como quien dice, ponga a Dios en primer lugar, dele a Dios el primer lugar, créale a Dios por medio de la boca de Dios. Sus profetas son la boca de Dios, créale a Dios. Dame primero a mí, porque así dice el Señor, y eso es lo que todo verdadero creyente está esperando, lo que dice Dios de su propia boca. Porque así dice el Señor, el aceite no escaseará, ni la harina
se agotará hasta que todo esto haya terminado. Lo interesante, por lo cual yo utilizo esta anécdota, me gusta esta cita de Primera de Reyes 17, 8 al 24, es por una razón. Se dan cuenta de que Dios dijo, yo le he dado orden a esa mujer, pero cuando Elías va y le pide la torta, la mujer más bien dice, pero es que no tenemos ni para nosotros. Dios no miente, la palabra de Dios es veraz, es real. Hay algo que no estamos captando como tenemos que captarlo. Dios no le estaba hablando a la mujer en el aspecto natural de su mente racional no oyó ninguna voz. Porque una persona que oye voces con su mente racional está lista para ir al manicomio, mis hermanos. Ella no oyó ninguna voz, pero Dios, el eterno Dios todopoderoso que la creó a ella y que creó el aceite y la harina, que se multiplicó una y otra vez por 3 años, le habló a la simiente que estaba en el corazón de ella. Le habló, la palabra de Dios le habló a la simiente para despertarla a fe. Y hoy, mis hermanos, Dios ha traído su palabra viva. Dios también tuvo una boca que hablara. Su boca habló en ese tiempo por medio de un profeta y Dios trajo un mensaje al corazón, no de nuestra mente natural que trata de razonar, calcular, comprender. No es lo que usted pueda razonar, es lo que usted pueda creer. Recuerde siempre las palabras del Señor. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que nos damos cuenta que esta mujer, tal vez ella nunca tuvo una conciencia natural de eso, pero la simiente en su interior creyó lo que estaba pasando y su fe la sostuvo y le dio sustento a ella, primeramente al profeta, luego a ella y luego a su niño. Por 3 años no pasaron necesidad. Todos los días esa mujer llegaba, levantaba la tapita de la tinaja y ahí estaba, gloria a Dios, estaba la harina. Todos los días tomaba la botellita y ahí estaba un poquito de aceite. Dios no le llenó una tinaja de aceite y un gran tanque de harina. Dios no hizo eso. ¿Por qué no lo hace? Porque ya sabemos por 2 Corintios 12, por 2 Corintios 12, que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando somos débiles, Él es fuerte, Él se glorifica. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que recuerde eso. Ella no oyó ninguna voz. Los locos oyen voces. No, ella no oyó ninguna voz, pero algo le habló al corazón. Le habló a la simiente que estaba en ella. Y la palabra ha venido hoy para hablarle a la simiente que está en su corazón. Si usted está conectado a esta prédica por casualidad, si usted no sabe por qué está escuchando esto, pero lo está oyendo, vigile, porque posiblemente su mente natural no puede captar algo, pero en su corazón hay una verdad que será revelada, una verdad eterna que nos es proporcionada. Hoy, lamentablemente, hay tantos tipos de voces tratando de capturar la atención del corazón del creyente. Y ustedes saben, el mensajero de Dios predicó un mensaje llamado Escuchad su voz. Y él dijo que hay voces que están sonando muy fuerte. Hablemos de algunas de ellas en ese tiempo del fin. La voz del afán grita tan fuerte muchas veces que no podemos escuchar a nuestro Señor decir a la simiente que está aquí adentro, no digas qué comeremos o qué vestiremos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Muchas veces la voz del temor y la preocupación se levanta como un Goliat que se está jactando y no nos deja oír su voz decir que su perfecto amor echa fuera todo el temor. No nos deja escuchar lo que dice su palabra. Yo no te he dado espíritu de temor, sino de valor y de dominio propio. Y voy a ser muy claro, hermano. Usted podría leerlo en la Biblia. Algún amigo o familiar suyo podría tomar esa página del libro de Filipenses o del libro de Primera de Juan y citarle el perfecto amor echa fuera el temor, o citarle no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de valor y dominio propio. Y podría no ocurrir nada porque se lo está diciendo un ser humano. Deje que sea el Espíritu Santo el que le revele la Escritura. Cuando usted mueva esas páginas y lea
deje que sea el Espíritu Santo el que le diga, alto, deténgase, vuélvalo a leer. Se lo digo porque yo lo he vivido. El Señor hasta 3 o 4 veces me ha dicho, vuélvalo a leer, vuélvalo a leer, vuélvalo a leer. Y hay algo ahí. Y cuando se abre esa luz, mi corazón se llena mi corazón se hace un puñito, mis ojos se llenan de lágrimas, de la emoción de ver lo que estaba ahí y que yo no podía contemplar. Eso pasa con el afán y eso pasa con el temor. No nos deja oír promesas que son nuestras. ¿Y qué de la voz del placer y del entretenimiento que quiere aplacar el grito de victoria cristiano? Hoy muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos ministros y muchos así llamados creyentes con etiqueta de cristianismo viven el placer y el entretenimiento y se han olvidado lo han canjeado, han cambiado la victoria cristiana a cambio de eso. Muchas veces la voz de la culpa y la voz de la crítica, que nunca falta, la voz de la crítica está por todos lados. Aún nosotros, muchas veces, el peor juez que nos juzga somos nosotros mismos. Muchas veces Eric Chacón es el juez más severo para Eric Chacón, porque puede tener misericordia de otros, pero los errores que uno comete son los que uno más machaca, lo que más le duele, lo que uno ha hecho. La voz de la culpa y la crítica no quiere que oigas, por ejemplo, a usted joven que está oyendo la palabra, no quiere que oigas, vosotros, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. No quieren que oiga, no estoy hablando de lo que podemos leer con nuestros ojos en estas páginas de papel. Estoy hablando de la voz de Dios que ha salido hasta el último rincón de la tierra. Su voz no es oída, su voz no es escuchada, pero Él ha salido con un mensaje, declarando un anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Él se está acercando a cada corazón, Él está llamando a vida, Él quiere despertar una simiente dormida, una simiente con la capacidad de creer cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la virtud? Yo creo que nosotros deberíamos aprender de las lecciones que nos muestra la Biblia. Fíjese que la palabra del Señor nos cuenta, en 1 Samuel, relata la historia del profeta Samuel, un niño profeta, algo extraordinario. Lo buscó de noche y le decía, Samuel, Samuel, y él no lograba entender que era la voz de Dios. Él pensaba que era la voz de Elí, el sumo sacerdote. Cuando él, instruido por Elí, se da cuenta que es Dios, le dice, habla, Señor, que tu siervo oye. Y Dios empieza a hablarle a él. Pero lo verdaderamente, para mí, la cita más extraordinaria, el verso más hermoso de los libros de Samuel, es el que dice que en todos los años de su vida, Samuel no dejó caer en tierra ni una sola de las palabras de Dios. Quiera Dios, mi hermano, mi hermana, que usted tenga ese espíritu que tuvo el profeta Samuel y que usted tome hasta la última palabra, no para vivirla religiosa o mecánicamente, no para llevar una obediencia mecánica por temor a las consecuencias, no, sino que usted se quede alrededor de esa palabra, como predicábamos el miércoles también, hasta que esta palabra se haga viva en usted, hasta que la luz se encienda, hasta que la simiente de Dios que está en usted se despierte a fe, hasta que la palabra eterna haga contacto con la simiente de Dios. En ese momento todo es posible, nada es imposible para el que cree. Gloria al Señor. Ahora fíjese, hablando de ese constante llamado, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Por todos lados ha salido, cada día emite palabra, cada noche declara sabiduría. La palabra de Dios está rondando la tierra, la palabra de Dios está buscando corazones en los cuales morar, la palabra de Dios está buscando cada simiente de Dios en cada lugar, en cada barrio, en cada familia. No hace acepción de personas, no le interesa si eres pobre o rico, educado o ignorante, no le interesa nada. Lo que le interesa es si puedes prestar atención, no aquí, pero aquí en el corazón, si la simiente se puede despertar a fe. Eso es lo que está buscando Dios en esta hora, despertar la fe de sus hijos para traerlos a una vida maravillosa, a una vida sobrenatural en el Espíritu Santo. Por eso quiero que se fije, tal vez puedan ir a leer conmigo una porción un poquito más larga de la palabra de Dios. En Juan 10, en el verso 11, vamos a leer del verso 11 hasta el verso 16 y luego vamos a leer del verso 26 al 28. Quiero que lean conmigo y quiero que ustedes
en el contexto de lo que estamos predicando hoy, que apliquen lo que vamos a leer. Quizás usted lo ha leído muchas veces, pero yo quiero que hoy lo mire con calma, como si nunca lo hubiera leído, como si fuera una escritura que apenas va a descubrir. Que usted la mire con los ojos de un niño, con gran curiosidad, con gran interés por aprender. Y que usted lo mire al contexto de lo que estamos hablando hoy, de que hay una voz que está rondando toda la tierra buscando despertar la simiente dormida en el corazón de las personas. De que hay muchas voces gritando, las voces del odio, las voces de la crítica, las voces del temor, las voces del afán, las voces del placer y el entretenimiento. Están haciendo tanto ruido que quizás usted no logre escuchar lo que esa sutil voz le está diciendo que es lo más glorioso y lo más grandioso para su vida. Ahora, en ese contexto, lea conmigo Juan 10, verso 11. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Oiga qué cobardía. Y dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Oiga lo que dice Cristo. Verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Creo que estaba hablando de nosotros, porque él estaba hablando a sus discípulos. Y dice, y oirán mi voz. Espero que usted haya oído su voz. Y habrá un rebaño. Espero que usted sea parte del rebaño del Señor. Y un pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora brinque, por favor, al verso 26, que dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando en Juan capítulo 8 Cristo está hablando con los fariseos? Dice la palabra de Dios ahí por el verso 31, que aquellos judíos que habían creído en él les dijo, si conociereis la verdad, seréis verdaderamente libres. Y ellos empezaron a argumentar. Algunos de ellos dijeron, pero nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido. Él dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿De qué les estoy hablando? En cierto momento ellos no podían recibir sus palabras y Cristo se los dijo claramente. Les dijo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, el deseo de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Las personas entienden lo que quieren entender. Yo espero que usted haga un esfuerzo y le pida a Dios, Señor, yo no quiero entender lo que me conviene entender. Yo quiero entender lo que tú me quieres decir, lo que tú me quieres enseñar, que tú hables y yo te pueda escuchar. En este tiempo final, su voz ha revelado todo el misterio de Dios, porque así dice la palabra. Dios tenía un mensaje para este tiempo, la boca de Dios se volvió a abrir en este tiempo final, envió un profeta, la boca de Dios es un profeta, y en Apocalipsis 10, verso 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a sonar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo prometió a sus siervos los profetas. La boca de Dios se ha vuelto a abrir en este tiempo. Ha vuelto a enviar palabra, palabra viva, palabra firme, palabra segura, palabra cierta, y el misterio de Dios se ha consumado. Pero lo que usted debe hacer es acallar las otras voces que pretenden distraerlo, las voces que vienen a su vida para distraerlo. Preocupaciones, temor, afán, ambiciones, codicia, placer. Hay voces que tratan de sonar muy duro.
Fíjese que Apocalipsis 2:17, que es mi última cita en este día, dice, y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, escuche, el espíritu y la esposa dicen ven, dice lo mismo. Y el que oye, diga ven. Ojalá que usted esté oyendo no las palabras de un hombre, sino la voz de un Dios que habla al hombre interior, a la simiente dormida, para despertarla en este tiempo final. La amada de Cristo, la iglesia del Dios viviente, no cometerá el error que cometió Eva en el principio, que le prestó atención a la voz equivocada, escuchó lo que no tenía que escuchar, abrió su corazón a lo que no tenía que abrirse, sino que ella dice lo mismo que dice el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Eva prestó atención a la voz equivocada, pero esta esposa de Cristo, en el último capítulo de la Biblia, terminándose la historia, está diciendo lo mismo que dice el Espíritu. Yo espero que usted esté en esa condición, hermano, hermana. Hay voces a las que nuestra mente o nuestra debilidad carnal, nuestra mente carnal también, pueden ser sensibles, más sensibles. Hay gente que es muy sensible a la inmoralidad. Hay hombres que son, diríamos, extremadamente apasionados y son muy sensibles a la debilidad carnal. Hay hombres y mujeres, que hay cierto tipo de música mundana, como el heavy metal o cierto tipo de música sensual vulgar, o no tiene que ser ni siquiera algo vulgar, una música romántica. Un cristiano, una cristiana puede prestarle atención al mensaje equivocado por prestarle atención a mensajes que son completamente contrarios. La música romántica moderna muchas veces es una oda, es una alabanza al pecado, a las relaciones prohibidas. Así que tenga mucho cuidado de a lo que está prestándole atención, porque hay voces que lo están atrayendo a usted, pero hay una voz que no grita. El Espíritu Santo no grita. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo pacientemente está hablando todos los días. ¿Me puedes oír, hijo? Tengo una palabra para ti. Él no va a gritar. Él no va a imponerse. Él está esperando que usted le dé el espacio para poder hablar. Que usted pueda decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te he recibido. Ahora la luz se ha ampliado y puedo comprender lo que me estás diciendo. Ella, la novia de Jesucristo, la esposa, le dice este verso 22, este capítulo 22, ella es sensible al Espíritu de Cristo. Por lo tanto, ella habla lo que oye de Él. Ojalá que nuestra conversación sea lo que oímos de Él. Podemos hablar, no tenemos que hacernos bichos raros, no tenemos que tratar de hacernos extraños a la gente. Basta y sobra con aceptar el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Ya eso nos va a hacer un poco extraños a la gente. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan que ellos no nos oyen porque tienen el espíritu del mundo, pero el que nos oye es porque tiene el Espíritu de Dios. Por eso es que nos oyen. Así que una evidencia es, usted quiere probar el espíritu de una persona, aún de una persona en la iglesia, siéntese 5 minutos a hablar de la palabra y véala reaccionar. Hay gente que se siente incómoda con la palabra de Dios. Ahí están revelando un espíritu equivocado. Les voy a decir cómo es el espíritu que habla la palabra. El Espíritu Santo es un espíritu valiente, es un espíritu noble, es un espíritu que dice la verdad, pero es un espíritu amoroso y suave, es un espíritu gentil y dulce, que puede ver a los ojos a una persona y decirle una verdad quizás difícil de recibir, pero la persona va a captar el amor con el que se está dando ese mensaje. Ese es el Espíritu de Cristo. Cristo confrontó a algunas personas. Cristo le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, me eres escándalo, me eres tropiezo. Pero Cristo siempre se acercó a Pedro para poder ayudarlo. Pedro muchas veces venía con una palabra torpe, con preguntas mal dirigidas, mal enfocadas. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7?
No te digo que hasta 7, hasta 70 veces 7. Una vez vinieron los hijos del trueno. Juan y Andrés vinieron y le dijeron, Señor, los mismos samaritanos que lo habían recibido con gozo cuando le habló a la mujer en el pozo, ahora lo estaban rechazando porque venía vestido como quien va a Jerusalén. Y como lo rechazan, se vuelven ellos y le dicen, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías? Cualquiera que los oye diría, caramba, qué gran fe tienen para creer que pueden hacer descender fuego del cielo. Pero ¿sabe lo que les dijo Cristo? Ustedes no saben ni de qué espíritu son. El Espíritu de Cristo puede hablar verdades difíciles para la carne, pero con tal amor que conquista corazones. ¿Es usted ese tipo de persona? Hay personas que si no están bravas no pueden decir verdades, que tienen que ofender y que tienen que herir. Pero esa no es la novia de Cristo. La novia de Cristo dice lo que oye. Oye lo que el Espíritu dice, lo cree y lo dice. No está repitiendo, están en la misma sintonía. Cuando el Espíritu está hablando en ella, ella está hablando lo mismo. Están siendo uno en perfecta unidad. Yo espero que esta palabra se revele a su corazón. Yo le pido a Dios que usted pueda considerar que en esta hora, usted lo sabe, las ondas del éter, si no fuera por una antena de radio o por una antena de televisión, hay imágenes que no podríamos ver, colores que no podríamos captar, sonidos que no podríamos capturar, que solo por medio de una estación de radio por medio de una radioemisora, podríamos capturar, podríamos escuchar. Pero están aquí pasando en medio de nosotros. Y no es lo único que está pasando. El Salmo 19 dice que su voz salió por toda la tierra, que cada día emite palabra al otro día, y que cada noche declara sabiduría, que salió al último rincón de la tierra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Cuál es la simiente dormida? ¿Cuál es la oveja de mi rebaño que va a reconocer que yo soy su pastor y que ella es mi oveja? ¿Quién tiene esa simiente espiritual que ha despertado a fe para poder creerle y poder recibirle? Este mensaje es tan bueno para la novia, para la novia en posición, para el creyente que ha entrado en la posición de hijo, como para la persona que nunca ha escuchado una palabra de Cristo. El mensaje es muy claro y muy sencillo, demasiado sencillo, demasiado simple. Dios está hablando. ¿Quién puede escucharlo? El que está buscando escucharlo, el que abre su corazón, el que va a hacer a un lado las cosas de este mundo, las torpezas de este mundo las hace a un lado y presta atención a una voz suave, sutil, amorosa, gentil, que está hablando una verdad eterna. ¿Cuál es el mensaje de este día? Dios quiere que desarrollemos un oído espiritual para escuchar una verdad eterna. Una simiente dormida será despertada cuando esa voz toque ese corazón. Yo espero que usted, con toda su alma, pueda abrazar esta verdad y someterse a ella. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Hasta luego.